ਕਰਾਣੀ ਜਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹਨੇ ਉਹਦਾ ਕਮਰਾ ਦਿਖਾ ਲਿਆ ਹੈ ਨੀ ਇਹ ਅੱਛੀ ਨੋਰਵੀਜਨ ਲੱਕੜੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਰਹਿਣਾ ਤਾਂ ਬਹਿ ਜਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੈਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇਖਿਆ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਕੁਰਸੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਂ ਦੂਰੀ ਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਸਮਾਂ ਸੋਚ ਕੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਅਸੀਂ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਫੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੌਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ Ramón Lobo, buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? Muy bien. Bien lo pasamos también en Segovia la noche del viernes contra viento y marea y a pesar de las dificultades económicas, empresariales, sigue siendo el premio más prestigioso del periodismo internacional que hay en este país, el Cirilo Rodríguez. Ahí estuvimos, ¿verdad? Sí, aunque se han bajado algunos patrocinadores, los que siguen son fieles y sobre todo Aurelio Martín, que está ahí peleando siempre. Y Alfredo Matasán. Y Alfredo Matasán, pues ya es la 31ª edición y el ganador fue Íñigo Domínguez, que es un periodista extraordinario, que le tuvisteis ayer, ¿no? Ayer estuvo con nosotros haciendo una comparación de los resultados que ha habido aquí con lo que ocurre en Italia y, bueno, no voy a decir que él anticipa una italianización de nuestra política, pero digamos que está viendo cosas que ya ha visto antes, ¿no? Sí, él es un gran periodista, lleva 14 años en Roma, es del Correo, es de Bilbao y es tan de Bilbao que nació en La Rioja. Porque ya sabes que los de Bilbao nacen donde les apetece, por no decir otra frase. Y dice una comparación muy divertida de cómo está la prensa ahora, ¿no? Dice que son como, dicen los sicilianos, como los juncos que se tumban después de una riada, pero luego se vuelven a levantar. El problema es que eso es una metáfora que se aplica a la mafia. Sí. Nunca puedes tumbar porque luego se levanta. También dijo una cosa muy graciosa al principio, citando un célebre entrenador italiano de segunda división, que cuando le decían que gane el mejor, decía él siempre, espero que no. Porque si no, yo no gano, ¿no? Oye, ¿qué pasó ayer con esta manifestación de Martínez el Facha and Company? ¿Me lo cuentas? Que yo no sí, pues se reunieron ahí en Colón ante la pequeña bandera esa que hay, que no se ve, y se dedicaron a insultar a los periodistas. Creo que es lo que más me preocupa, hubo una agresión a alguien de la Sexta, ¿no? Sí, y además le insultaron, le amenazaron con quemarle vivo. Yo creo que creía que lo de quemar vivo lo hacía Ada Colau y el Estado Islámico y toda esta gente, sí, ¿no? Y Manuela Carmena, que va por ahí con antorchas también, ¿no? Le llamaron rojo, eso ya no se usa. Le llamaron rojo, de todo, y le tiraron la cámara a un compañero del Huffington Post y se la rompieron. Pero a mí me interesó mucho más una manifestación que hubo por la tarde en Malasaña, que era por la libertad de Pecas, que es el perro de Esperanza Aguirre. Pecas, escápate, Pecas, escápate, por favor. Sueño por la noche, sueño por el día. Vamos a hablar de algún error que cometemos todos, yo creo, ¿no? Cuando compramos una camiseta que nos cuesta, por ejemplo, 29 euros, pues solamente el 0,6% va a parar al trabajador del país en vías de desarrollo donde se haya fabricado. Detrás de las camisetas, vaqueros o zapatillas que compramos en las tiendas del primer mundo se esconde la triste realidad del tercer mundo. Desde luego, la Coordinadora Estatal de Comercio Justo ha publicado hace unos días o hace unas semanas un informe que denuncia las violaciones de derechos humanos, los salarios inhumanos, las jornadas laborales salvajes y eternas y la explotación infantil en el sector textil en muchos países del tercer mundo. ¿En dónde y quién hace nuestra ropa, Ramón? Pues no se sabe muy bien quién hace nuestra ropa porque las etiquetas de Bangladesh pasan por muchos sitios, pero sobre todo viene a ser una mujer que trabaja unas 14 horas diarias, que pueden extenderse perfectamente hasta las 16, por un salario de unos $50, quizás 100 en el mejor de los casos, que viene a ser un poco más de 40 euros. No tiene derechos, los talleres, fábricas están en países de desarrollo, países del tercer mundo, se aprovechan de las ventajas de la mano barata, no tienen por supuesto bajas, ni seguro de maternidad, ni existen los sindicatos ni nada parecido, ¿no? ¿Y por qué el sudeste asiático y la India? Bueno, porque allí es donde se produce la deslocalización, es decir, la deslocalización es llevar los productos a fabricarse donde se paga menos, donde hay menos derechos y así los beneficios son mayores. Por ejemplo, Bangladesh, que es donde el país que nos ha puesto un poco en alerta junto con la India de esta lacra, el 25% de la economía depende de esto. Muchísimas familias dependen de las mujeres que están trabajando en los talleres. Claro, lo que no sirve es esa excusa que dio a alguien hace poco en Estados Unidos, creo que era el dueño
de Abercrombie que decía que si esa misma camiseta se fabricara en Estados Unidos, pues costaría como 200 euros. No creo que sirva como excusa. No sirve como excusa y además, recordarás el derrumbe del Rana Plaza de Bangladesh hace un par de años, el 24 de abril del 2013, que causó la muerte de 1.200 personas, unas más o menos, y unas 2.000 heridos, y que impulsó una oleada de protestas y sobre todo nos permitió visualizar esta realidad. Hay que recordar eso que contaba Ramón, el 80% son mujeres, la mayoría jóvenes, ellas cobran aún menos que los hombres, su sueldo es entre un 10 y un 50% inferior. 2 años después de uno de los accidentes industriales más graves de la historia que tú recordabas, ¿ha cambiado algo la situación? Vamos a preguntárselo a Eva Kreisler, que es coordinadora de la campaña Ropa Limpia. Eva, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muchas gracias por invitarnos. Hay varias grandes marcas occidentales que suscribieron un acuerdo promovido por sindicatos y por ONGs para mejorar las condiciones en esos talleres de Bangladesh. 2 años después, ¿ha cambiado algo, Eva? Bueno, digamos en Bangladesh ha cambiado en términos de seguridad en las fábricas. Sí que ha mejorado la seguridad en las fábricas. Lo que pasa es que una tragedia de tal calibre como la que ocurrió en Rana Plaza, pues todo el mundo pensaba, incluso toda la comunidad internacional, consumidores, incluso algunas empresas se manifestaron en ese sentido, que debería servir para reformar el modelo de negocio, ¿no? Y ejercer un mayor escrutinio y un mayor control en las cadenas de suministro, y todavía estamos muy lejos de eso, ¿no? O sea, sí que el acuerdo que comentabas ha supuesto inspeccionar más de 1.250 fábricas, y el ritmo de inspección pues es bueno. Se han inspeccionado pues desde el sistema eléctrico a la estructura de los edificios y a las medidas contra incendios. Lo que pasa es pues lo que comentábamos, ¿no? Que los cambios estructurales que deben producirse pues todavía estamos lejos, todavía sigue habiendo problemas con la situación de los sindicatos, que lejos de mejorar incluso parece que peora. Y, o sea, por poner un ejemplo, hay como se estima que unos 300 fábricas que tienen sindicato registrado, de unas 3.500 que hay en Bangladesh, ¿no? Entonces, como que queda todavía mucho recorrido y mucho trabajo por hacer. Pero la responsabilidad también está un poco en nuestro lado, ¿no? Porque creo que, según el informe Salarios Dignos de la campaña Ropa Limpia, ninguna de las 50 principales compañías textiles del mundo garantiza esos salarios dignos, ¿no? Sí, así es, vamos. De hecho, salarios, lo que consideramos salarios dignos, que sería un salario para cubrir las necesidades básicas de una trabajadora, que como bien decíais, pues componen el 80% de la mano de obra de esta industria en el mundo, pero como estamos hablando de Bangladesh, en Bangladesh también, ¿no? Debería ser suficiente para cubrir pues las necesidades de comida, de alojamiento, de alquiler, de atención médica, porque también tengamos en cuenta que estamos hablando en un país que no tiene ninguna protección social, ¿no? Y estamos muy lejos de eso. Sí que incrementó el salario en Bangladesh en noviembre de 2013 debido a la presión internacional que se ejerció sobre el gobierno de Bangladesh, pero pasó de 30 euros a 53, que sigue siendo de los más bajos del mundo en esta industria. Eva Kreisler, tengo que despedirte ya, Eva. Gracias, es coordinadora de la campaña Ropa Limpia. Un abrazo, hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Adiós. Fueron, no sé si era sorpresa, en las elecciones del pasado domingo, quizá representen otra forma de hacer política, sobre todo tienen nombre de mujer. Nos referimos a Manuela Carmena, a Ada Colau, Mónica Oltra. Ramón, hoy querías hablarnos de mujeres y política, ¿por qué? Por cierto, te llaman a ti el Mayor Maker, ¿no? Porque, Kingmaker. Sí, Kingmaker, porque 2 de las mujeres que has mencionado pasaron por este programa, o sea que todo lo que tocas se convierte en alcaldesa, ¿no? Colaboradoras de aquí, dejan de serlo ahora que pasan a ser políticas. Tú si quieres un cargo, dímelo que rápidamente. Bueno, lo hablaremos después. Sí, es cierto que son 3 mujeres que se han convertido un poco en símbolos de las elecciones, y a mí me ha parecido muy interesante porque las 3 representan un perfil de mujer-mujer. Estamos acostumbrados en política, que yo creo que el ejercicio de la política, del poder, es un ejercicio casi machista. Muchas mujeres que llegan al poder a veces caen en ese mismo machismo.
y ellas vienen de un mundo feminista. Manuela Carmena toda la vida dedicada a la lucha de los derechos de la mujer y de la libertad, que pueden aportar un aire fresco a la política. ¿Tú crees que a las políticas se las ve primero todavía en España como mujeres y después como políticas? ¿Se analiza su físico, su ropa y su vida privada antes que su gestión? Sí, yo creo que sí. Además estamos llenos de comentarios machistas. Ahora han condenado a 13 meses de inhabilitación al alcalde de Valladolid, León de la Riva, que es especialista en frases machistas. Sí. Frases que en cualquier otro país serían, bueno, en Estados Unidos imagínate, ¿no? Te condenarían políticamente. Aquí no, aquí son todavía gracias que viniendo de políticos o de futbolistas o de personas que tienen cierto relevo social, son más graves, porque lo que hay que cambiar es esa tendencia. Sí, pero también recuerdo alguna en Estados Unidos. Rush Limbaugh, que es un presentador de radio, Sí, es como bueno, Jiménez Los Santos de casi un fascista. de Estados Unidos, claro, odia profundamente a Hillary Clinton, Sí. no por su condición de mujer, pero por su condición de demócrata. Yo creo que también por su condición de mujer. Y en contra de su campaña dijo una vez algo así como: no queremos ver envejecer la cara de Hillary Clinton ante nosotros. Tú fíjate, comentario más absolutamente machista, ¿no? Sí, es muy desagradable porque el machismo es la demostración de la falta de inteligencia, de falta de argumentos. A un hombre no se le descalifica por su físico porque lleve corbata o no lleve corbata, ¿no? No sé, yo creo que tenemos muchísimo que crecer, y quizás este tipo de ejemplos de mujeres que aportan otra frescura, otra forma de ser, puede ayudarnos incluso pues a democratizar un poco también el lenguaje. El machismo es una manera intolerante de ejercer el poder, a veces también contamina a las mujeres que llegan. La mujer en política a veces masculiniza su discurso en determinados partidos, eso sí, y asume códigos masculinos para poder ascender en su carrera. También puede suceder lo contrario, la política se feminiza, se hace más amable, menos agresiva, más conciliadora. Vamos a preguntárselo a Nuria Varela, que es periodista y es escritora. ¿Cómo estás, Nuria? Buenos días. Hola, buenos días. Buenos días, Nuria. ¿Qué barreras Buenos crees días, Ramón. que encuentran las mujeres a la hora de ejercer altos cargos políticos? Bueno, las barreras yo creo que incluso son previas. Es un problema de acceso y luego, como señalabais ahora, de permanencia, ¿no? De acceso por muchas razones. La principal, la sobrecarga que tienen las mujeres, ¿no? Siempre hemos hablado de doble jornada, del trabajo remunerado y el no remunerado, pues ahora hablamos ya de triple, ¿no? Ahí está también la militancia. Y luego, como señalabais, el cuerpo de las mujeres sigue siendo algo importante, ¿no? La mirada masculina sobre el cuerpo, pero también el acceso a los medios de comunicación para que su discurso tenga importancia. Todavía todos los estereotipos, fijaros, sobre la autoridad de la palabra de las mujeres, ¿no? Y no sé si recordáis una campaña que se hizo hace poco que decía: no soy mandona, soy jefa, ¿sí? que recalcaba un poco esos estereotipos en la forma de comportarse las mujeres, como a las mujeres se les sigue exigiendo una forma tradicional de estar en todos los ámbitos y sobre todo cuando están en liderazgo, claro. Pero los tres ejemplos que hemos puesto de mujeres que vienen de un mundo feminista, quizás pueden aportarnos frescura, porque yo no sé, quizás es machismo lo que voy a decir, ¿no? Pero que a veces políticos como, no quiero mencionar ningún nombre, pero estoy pensando en Merkel o pues en Golda Meir en Israel, pues casi representan una visión masculina de la forma de ejercer el poder, ¿no? Sí, claro, lo que ha ocurrido ahora es muy importante, porque yo creo, fijaros, he estado pensando, creo que desde Dolores Ibarruri no teníamos en España un liderazgo femenino en política propio. Los liderazgos que hemos tenido siempre eran subsidiarios de un poder masculino, por decirlo de alguna forma. Y ahora sí que tenemos mujeres que han hecho ellas su propio liderazgo desde distintos sitios, ¿no? Pues señalabas a Manuela, su vida, o de los movimientos sociales, o de otros lugares. Pero lo que señala Ramón no es casual. No es solo por ser mujer, yo creo que lo determinante, somos 7.000 millones de personas en el mundo, más o menos 3.500 millones son las mujeres, con lo cual cada una pensamos de una forma distinta, ¿no? Hay muchas formas de pensar. Yo creo que lo que determina es la ideología, no el hecho de ser o no mujeres. Quiero decir, es mucho más difícil que acceda al poder una mujer feminista, que significa que cuestiona el poder establecido, que una mujer que no lo es. Por lo tanto, no es casual, como señalabas a Merkel o a Thatcher, no es casual que la derecha tenga más liderazgos femeninos que la izquierda, ¿sí? Porque una mujer
que representa el sistema, que lo mantiene, que quiere que se consolide, no es un peligro, ¿no? Por ponerlo entre comillas. Claro, es además de mujeres conservadora, entonces, ¿no? Y América Latina es la región donde más se han generalizado la elección de mujeres como dirigentes políticas, ¿no? En comparación, ¿cómo andamos en España? ¿Qué te parece? Bueno, lo de América Latina es muy curioso, Javier, porque tampoco son liderazgos propios. La inmensa mayoría son liderazgos familiares. La propia Michelle Bachelet, ¿no?, que es una mujer a la que respetamos muchísimo, su rival en la campaña también era hija de otro general, Cristina Fernández. Quizá Dilma es una de las pocas excepciones. Entonces, es muy curioso porque no son liderazgos propios y además no son representativos de la situación política de las mujeres allá, ¿no? En los últimos datos que manejamos de CEPAL, por ejemplo, nos marcan los parlamentos. Bueno, Chile tiene un 14% de mujeres, Costa Rica es la que tiene un porcentaje más alto y está en el 38%, pero Brasil, con el liderazgo de Dilma, solo tiene un 8%, ¿no? Y eso que han ido aumentando en los últimos años. O si vemos alcaldesas, bueno, en Chile están en el 12% y en Bolivia en el 7%, lejísimos de la paridad. Entonces es un fenómeno curioso, como lo que se han consolidado en América Latina, es verdad, son mujeres muy visibles, muy activas en la política nacional e internacional, pero que no significa que las mujeres estén en unas cuotas, podríamos decir, de dignidad democrática, ¿no? De participación, que se acerquen pues a un reparto relativo. Y en España, hombre, hemos dado un salto muy importante desde que, fijaros, la primera cuota que se aprobó en política en España la aprobó el PSC en el 82 y se pedía un 12% de representación para las mujeres. Un 12% en el 82 y fue el mismo año donde tuvimos a la primera ministra de la democracia, que fue Soledad Becerril. Desde ahí hasta acercarnos a la paridad, ¿no?, que es lo que estamos ahora, que todavía no hemos llegado, pero bueno, ya tenemos una representación en el Parlamento que está alrededor del 36-37%, pues el salto ha sido muy importante. Vamos a ver cómo queda ahora, ¿no? Tras las elecciones todavía no sabemos cómo va a quedar. Y espérate a final de año, ya verás. Sí, también. Nuria Varela, que es periodista y escritora. Gracias, Nuria, un beso. Muchas gracias, Nuria. Gracias a vosotros, un beso. Chao. No hemos venido aquí para deciros que está dura la vida aquí debajo. Para eso está el jornal, la ley y el palo. Por eso la miseria, el leído, el condenado. Tampoco repartiremos ninguna golosina que oculte al paladar. Estamos a 2 canciones de llamar a la revolución, Ramón. Bueno, todo se llegará. Esto es La Bullonera, venimos a trabajar, que es una canción de la transición y no sé, la he elegido pensando en todos esos miles de españoles que no han podido votar y que se han tenido que ir fuera de España para encontrar trabajo, a ver si para noviembre el gobierno, que es tan raudo en sacar comunicados en favor del himno, pero más lento a la hora de sacar comunicados condenando, por ejemplo, que le tengan el delegado al gobierno en Valencia, hace algo para que estos españoles puedan votar en las generales. No sé yo si esa generación que se ha marchado últimamente es favorable a lo que el gobierno pueda proponer para ser reelegido. No se esfuercen mucho. Quizás tenga que ver algo esto con las dificultades de poder ejercer el voto. Bueno, ¿te vas con la bici? Me voy con la bici. Bueno, con la bici. Lo llamamos bici, pero es eléctrica. Bueno, es eléctrica. Tiene 4 posiciones, 0, 1, 2 y 3. Creo que Manuela Carmena va a prohibir las baterías de las bicis eléctricas. Bueno, ayer que nos encontramos a Perico Delgado le dije, tengo una bici como la de Contador. Hasta luego, Ramón. Venga. Sobre la vida, desde un lugar familiar para nosotros, que es el mismo lugar que en todas partes le reserva al oprimido el poderoso. Venimos simplemente a trabajar, como uno más, arrimar el hombro al tajo. Esta es nuestra herramienta, nuestras voces. Esta nuestra canción, nuestro trabajo. Venimos simplemente a trabajar. En la cadena SER, A vivir que son 2 días. Javier del Pino.